Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Si quieres ayudar a las almas del purgatorio y también quieres ayudar a este canal, aquí debajo en la descripción del video encontrarás diferentes enlaces en el cual pues te van a redirigir para poder adquirir los libros de este canal. En este caso, en el caso que nos ocupa, pues un librito sobre oraciones para orar, para pedir por las benditas almas del purgatorio, que es este. Tenemos aquí oraciones por las benditas almas del purgatorio. Aquí encontraréis una gran cantidad de oraciones católicas para poder interceder y poder ayudar a esas pobres almas. Nos estamos convirtiendo sin querer, o al menos pues así es, porque nunca imaginé de realizar tal cantidad de videos sobre el purgatorio, ¿no? Quizás, pues, es el espíritu, ¿no? El que me impulsa a realizar todos esos videos, porque los cristianos ya no creemos en el purgatorio. Los católicos cada vez creemos menos en el purgatorio. Creemos que el alma, pues, va directamente al cielo. Murió fulano, pues ya está en el cielo descansando. Se quitó de todas las fatigas de este mundo. Pues no, sino que la gran mayoría, antes de pasar al cielo, pasarán por esa antesala llamada purgatorio en el que tendrán que retribuir por sus pecados. Pues hoy os quiero hablar sobre los beneficios del agua bendita, que es un sacramental instituido por la Santa Iglesia Católica. Pero muchos preguntaréis, ¿qué es un sacramental, no? Pues un sacramental, básicamente, son signos sagrados, muchas veces en materia y forma, por los cuales pues, recibimos efectos espirituales y que son actos públicos de culto y santificación. Puede ser cosas como puede ser el agua bendita, la sal exorcizada, ¿verdad? O acciones por la intercesión de la iglesia. Si queréis leer más sobre esto y qué es lo que enseña la iglesia, podéis leer el catecismo en el numeral 1166. Los sacramentales fueron instituidos por la iglesia, a diferencia de los sacramentos que fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Tienen ciertas semejanzas con los sacramentos y son signos del poder y de la oración de la iglesia, y estos nos disponen a recibir la gracia. Ejemplos, por ejemplo, de símbolos materiales, sacramentales, y que actúan ex opere operantis, o sea, obran en razón de la iglesia. El agua bendita, que es el caso que nos ocupa. O cuando se bendice, pues, una cruz, un crucifijo, ¿verdad? Una medalla, un rosario, y una acción sacramental, que hemos dicho antes, pues puede ser hacernos la señal de la cruz o recibir la bendición por parte de un sacerdote. Pues bien, una vez aclarado que es un sacramental, porque es importante, ¿verdad? No todo el mundo lo sabrá, pero hemos querido hacerlo así, ¿no? Para que las personas que no entiendan que es un sacramental, pues lo tengan claro. Pues bien, el agua como elemento que es una señal de pureza. Dios mismo prescribió su uso para su pueblo como rito de purificación. Si queréis leer más sobre esto, pueden leer del libro de Números, el capítulo 19, versículo 17 en adelante. Ahí vais a ver cómo Dios instituyó ese agua de purificación o ese rito de purificación para el pueblo judío. Los judíos, pues, se purificaban a sí mismos, pues, con agua antes de ingresar al templo. Ellos pensaban que nadie era digno de entrar al templo, ¿verdad? Y ellos, pues, antes de hacerlo, pues, se purificaban con ese agua. Tú y yo hemos visto en la iglesia, cuando entras en la parroquia, ¿verdad?
pues la iglesia imitó esa práctica y colocó en diferentes pilas, en las puertas o en los laterales de los templos, pues ese agua bendita, ¿verdad? Yo, por ejemplo, cuando voy a misa, siempre cuando entro, eh, hago la genuflexión al Señor mirando el sagrario y luego me voy a uno de los costados y mojo mi dedo en agua bendita y me hago la señal de la cruz con el agua recordando mi bautismo, ¿verdad? Pues esa es una de las prácticas que la iglesia pues sigue rememorando pues desde ya tiempos inmemoriales en los cuales los mismos judíos pues lo hacían. En el siglo IV, pues este agua era bendecida y surgió la costumbre del uso del agua bendita para diferentes ocasiones. En el siglo IX, por ejemplo, el Papa León IV prescribió que en las iglesias se bendijera cada sábado el agua para poder rociarla sobre la gente y que luego ésta la usara en sus hogares. Recordarán en muchas festividades, veréis como el sacerdote pues baja y empieza a asperger con agua, ¿verdad? Eh, a los feligreses que se encuentran en el templo. Pues fíjense que ya desde el siglo IX la iglesia realiza esa práctica. El poder del agua bendita, pues se deriva de las oraciones de la iglesia. La iglesia es la novia de Cristo y él siempre oye las oraciones de su esposa. Los padres, o yo como padre, debemos de rociar cada dormitorio con agua bendita antes de irse a dormir, ya que el demonio no puede habitar en un lugar o estar cerca de personas rociadas con frecuencia con agua bendita. Cada vez que se rocía el agua bendita, se derrama consuelo también a las almas del purgatorio. Yo creo, en mi opinión, que le ayuda enormemente. La Santísima Madre de Dios sabe del poder del agua bendita. Es por ello que ha estado siempre apremiándonos a hacer uso de ella en sus mensajes de Medjugorje. En el año 1982, ella misma, la Santísima Madre de Dios, le dijo a Mirjana, lleven consigo objetos benditos, pónganlos en sus casas y vuelvan al uso del agua bendita. Para tener una idea del poder del agua bendita, deberíamos de reflexionar en la fórmula de la oración de la iglesia, usada por el sacerdote al bendecir ese agua. La fórmula dicha, la fórmula dicha en esa oración es un poco larga, pero yo en lo personal prefiero hacer simplemente la señal de la cruz sobre ese agua. La señal de la cruz nos da el agua bendita, pero la fórmula de la oración, ¿verdad? Nos da agua santa. Fíjense, la oración, no quiero hacerla demasiada larga, creo que está aquí, creo que la tenía por aquí. Sí, pues fíjense, esta es la oración que haría el sacerdote para bendecir el agua. Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio del agua, fuente de vida y medio de purificación, quisiste limpiarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna. Dígnate bendecir esta agua para que seas digno de tu protección en ese día consagrado a ti, Señor. Pues es por medio de este agua que renueva también en ti y en mí, ¿verdad? La gracia de Dios. Ella va a hacer que en nosotros pues fluya esa fuente de agua viva de la gracia de nuestro Señor y nos libra de toda ocasión de mal, de alma y de cuerpo, para que nos acerquemos con un corazón
limpio y podamos recibir a nuestro Señor, ¿verdad? Pues ese agua bendita es una fuente de alivio para las pobres almas del purgatorio. El agua bendita, usada con mucha fe y confianza, digo fe y confianza, no superstición. El agua bendita es agua bendita, pero no es algo mágico. El agua, como he dicho, usada con fe y con confianza, siempre tiene un gran efecto sobre nuestro alma y sobre nuestro cuerpo y ofrece una ayuda maravillosa a las almas del purgatorio, que es el tema que hoy nos ocupa. El sacerdote bendice el agua en nombre y como representante de la Iglesia, cuya oración nuestro divino Salvador, nuestro Señor Jesucristo, oye siempre, inmediatamente, y no importa por quién ore. Por consiguiente, cuando tomamos agua bendita y la rociamos sobre nosotros mismos o diferentes personas que estén cerca de nosotros, pues esa oración de la iglesia pronunciada por el sacerdote al bendecir el agua asciende de nuevo al cielo, atrayendo la gracia y las bendiciones para nuestro cuerpo y el alma, y que la iglesia imploró en esa bendición. Por ejemplo, una aspersión de ella destruye el poder de los espíritus malignos. De allí el dicho, tal persona tiene temor de esto o aquello como el agua, como el diablo, perdón, del agua bendita. Santa Teresa, después de descubrir el poder del agua bendita, no descansaba siempre en rociar dentro de sus aposentos pues agua bendita, porque sabía que el demonio no puede habitar en el lugar donde se eche ese agua bendita. Pues bien, algunos dirán, ¿verdad? Y se estará preguntando, ¿cómo se explica esta eficacia del agua bendita? La explicación se halla en lo que acabamos de decir hace unos segundos. La oración de la iglesia unida con quien dice al corazón divino, poniendo bajo su protección los cuerpos y las almas de aquellos por quienes la Santa Iglesia Católica ha orado en la bendición de la misma. Sucede lo mismo cuando uno usa el agua bendita por las pobres almas del purgatorio. ¡Cuánto alivio! Pues recibe un alma paciente por la aspersión de una sola gota de agua bendita hecha a su favor por un miembro de la iglesia. Tal gotita de agua puede tener, y más a menudo tiene, mucho más eficacia que una oración particular, porque la iglesia no acepta nuestras oraciones particulares como suyas propias. Además, son acaso tibias y dichas con distracciones, pero las oraciones de la Santa Iglesia son agradables al Señor en todo tiempo y en todo lugar, cuando quiera, donde quiera y por quien quiera que se le ofrezcan, porque siempre suben a Él en nombre de su esposa purísima, la Iglesia. Por esto, tengo que demarcar que las pobres almas pues suspiran tan ardientemente por ese agua bendita. Y si pudiéramos ver cuánta sed tienen de ella y el consuelo que les proporciona la iglesia militante, o sea, nosotros, pues deberíamos de llevarles esos consuelos. Debemos de procurarle, darle ese alivio, a lo menos todos los días por la mañana y por la noche. Las pobres ánimas no son ingratas como tú y yo. En el mismo instante que las rociamos con el agua bendita por la iglesia, ellas oran por nosotros con mayor fervor que lo podría hacer el alma más santa de la tierra. Si un cristiano
que jamás sale de su aposento por cualquier espacio de tiempo que sea, sin disponer de 3 gotas de agua bendita, una para sí y todos sus allegados, para que el Señor los preserve de todo peligro, ya sea físico o espiritual. Otra gotita, la segunda, ¿verdad? Sería para los moribundos, particularmente esos pecadores agonizantes, al fin de que Dios les dé en su última hora la gracia de la conversión. Y finalmente, la tercera gota, por las pobres ánimas del purgatorio. ¿Cuántas bendiciones y favores, cuánto mérito y gracia para ustedes y los suyos, así como para otros muchos que se ganarían en un solo año por esta pequeña costumbre, y que número de intercesores para la vida, la muerte y el purgatorio se hubieran conseguido por este medio. O sea, recordemos, una gota de agua bendita para ti y para tu familia. La segunda, para los moribundos, pecadores que estén agonizando en ese momento. Y esa tercera gota derramada de agua bendita por esas pobres almas del purgatorio. ¿Cuántas bendiciones, verdad, nos darán? ¿Cuántas oraciones harán por nosotros? El fundamento doctrinal de esta práctica es que el agua bendita es un sacramental y que la gracia interior, ¿verdad?, de que es señal exterior, se ha obtenido por la oración siempre y por la bendición de la Iglesia. Ni se diga que es una práctica nueva, ni tampoco que digan que es una práctica pagana. Ya desde los tiempos primitivos, los cristianos pues se rociaban con agua bendita ellos mismos, incluso a los cadáveres, a los sepulcros de sus parientes difuntos, por el bien de esas pobres almas. Y hoy en día igualmente se hacen en los funerales. El sacerdote se acerca con el hisopo y pues rocía esa agua bendita sobre el féretro. Por eso, hermanos, otro motivo más para poder ayudar a las benditas almas del purgatorio, llevarles ese consuelo, esa gotita de agua bendita para ellas es un enorme consuelo. Llevémosle esos consuelos, ese agua bendita, que incluso es más poderosa que nuestra propia oración, porque tú y yo, pues, somos personas, al fin y al cabo, pecadoras, finitas, ¿verdad? Y esa agua bendita, pues, está bendecida por la oración de la Iglesia. Nuestra oración particular jamás se puede comparar a la oración que hace la Iglesia, ¿verdad? La esposa de nuestro Señor Jesús. Pues no descansemos en ayudar a esas pobres almas del purgatorio. Está muy bien que nos acordemos de nuestros familiares, de nuestros allegados, ¿verdad? Amigos, conocidos, etcétera. Pero también acuérdense, aunque sea un momentito, por esas almas de esas personas que están abandonadas a su suerte en el purgatorio. Aquellas personas que fallecieron y que jamás creyeron en el purgatorio. Esas personas que fallecieron y aún siendo cristianas, pues su familia pues no reza por ellas porque piensan que fulano ya está en el cielo. Murió, ya se quitó de todas las penas, ya está gozando con el Señor. Eso es falso. Oremos sin descansar por las benditas almas del purgatorio. Un día, cuando llegues al cielo, pues te darás cuenta de tantos amigos que habrás hecho allá en el cielo. Imagínate, vamos a hacer una especie de juego. Imagínate que llegas al cielo, tu primer día en el cielo, eh, sales del purgatorio, por supuesto, y llegas y te reciben, pues, multitud de personas, niños, ancianos, adultos. Bueno, otra cosa es que en el cielo no hay ancianos, pero bueno, eso ya te lo contaré en otra
ocasión. Imagínate que te reciben tus familiares, amigos, conocidos, y luego vienen otro grupo de personas que tú ni conoces, pero te agradecen que oraras por ellos, porque gracias a tus oraciones, pues ese purgatorio pues, fue más corto y fue más llevadero. Pues imagínate qué alegría, ¿verdad? Estar en el cielo con nuestro Señor, con María, con los santos, con los ángeles, arcángeles, con nuestros familiares y todas esas almas que hemos sacado del purgatorio. Dios te guarde, Dios te bendiga.